La Coordinadora General de Participación Ciudadana está aquí por primera vez en televisión con nosotros. Habíamos conversado varias veces Sí. por radio, pero bueno, pues qué bueno que hayamos podido coordinar ya esta entrevista por televisión, Lady Blanco, y entonces agradezco sinceramente que haya aceptado esta invitación, ya casi como dirían en el pórtico de su mandato, ¿no? Sí. Porque está casi, pues cumpliendo con su rol. Saludos, dama, y bienvenida al espacio. Gracias, Héctor, por la invitación y me siento muy a gusto de estar aquí porque tenía también esta responsabilidad de venir a Claro, sentarme claro. presencial, poner un poco el rostro humano, Allá. que también con la virtualidad se pierde eso. Ya. Está casi concluyendo, ¿verdad? Sí. La gestión. Bueno, a mí me ha tocado un periodo un poco más largo, porque Más extendido. usualmente Es es un un año, ¿no? año y me ha tocado un año y casi 2 meses. Ok. Producto también de la pandemia que comenzamos a hacer la otra, la asamblea tarde. Entonces, bueno, ha sido una escuelita de democracia para Ya, mí. Yo a veces digo que he aprendido más quizá en participación que lo que he aprendido en las aulas en del las saber. aulas. Y por lo menos, ¿qué tú crees que fue una actividad bastante importante que ustedes realizaron en en por la parte de transparencia? Sí. Qué es lo más de ahí? En un año es poco porque es la continuidad de todo, pero ¿qué es lo más que tú crees que ha podido agregar en tu gestión? Mira, yo creo que también el ponerle un rostro nuevo a la institución es importante porque la institución son muchos voluntarios, somos 400 miembros de la institución, pero también hay voluntarios que están en el territorio que son más de 3.000. Entonces creo que también ponerle ese rostro cercano, también la juventud, soy la más joven en asumir esta posición en participación, la Sí, quinta mujer, y eso también compromete aún más a la institución a seguir promoviendo lo que nosotros demandamos a los partidos políticos, que es, obviamente, que haya más mujeres también, pero también que haya un espacio de relevo. Y eso lo demandamos siempre de participación ciudadana y claro. de los colectivos sociales, entonces tenemos que ser también nosotros un ejemplo. Te puedo decir que dentro de mi mandato a nivel interno, algo importante que hemos podido lograr es una iniciativa nueva dentro de participación que se llama Juventud Participa, que es un espacio donde los jóvenes de entre 16 y 24 años puedan eh, adentrarse a los temas de participación, pero desde una óptica más ligera, desde un lenguaje más cercano, porque participación tiene las comisiones de trabajo, Sí. pero son comisiones de trabajo muy intensas. Y no es verdad que un joven de 16 años va a poder dedicarle el tiempo que requiere ya a nivel profesional una persona que tiene que dedicarse a una comisión de trabajo. Entonces, también ahí vamos a tener Ceniforum, ya comenzamos con webinar, hemos tenido webinar en donde varios actores de diferentes sectores de los partidos políticos que tienen incursiones ahora nuevas, el PLD, el PRM, el PRD, el PRCC, Alianza País, que tiene gente joven nueva aspirando a un nuevo modelo político. Entonces, hemos invitado a ellos también a través de Juventud Participa para también escuchar la visión de esa juventud que está en la práctica diaria de la Ya. política partidaria. También he creado, y eso es algo muy bonito que he hecho, es el voluntario del año dentro de participación ciudadana, porque a veces somos como muy robóticos con el trabajo, o sea, asumimos que es un trabajo constante, te digo la verdad, es muy agotador y por eso casi siempre el coordinador lo hace un año. El coordinador tiene una vida y tiene un trabajo y esto es voluntario, entonces sí se entiende que se requiere también reconocer a esos voluntarios, sobre todo a los que están en el territorio, porque quizás ustedes me ven a mí, que soy la cara visible, pero siendo sincera, en el territorio hay mucha gente que está ejerciendo control social, veeduría, que está demandando mayor transparencia y también integridad en los gobiernos locales. Entonces eso también hay que reconocerlo, hay que reconocer a ese voluntario que está en la montaña. Vamos, bueno, yo todavía estaba en Altamira, viendo a la comunidad de Altamira y viendo nuestros voluntarios en Altamira y hacen un trabajo extraordinario. Te digo que se me llena de Sí. orgullo decirlo porque eso es parte de lo que debemos hacer nosotros como sociedad civil, generar también espacio en donde el ciudadano
pueda aprender sobre sus derechos, pero también sobre sus deberes y saberlo demandar. Qué bien, qué bien. ¿En qué está el proyecto este de control, de veeduría que ustedes tienen de las instituciones públicas, del seguimiento en Sí, compras, sí. contrataciones, pagos y de todo? Que fui a esa actividad cuando Café se Claro. lanzó Café Claro. ¿En Esa qué es está? otra de las iniciativas que también digo que van a ser de los legados que dejaré de la institución, pues hemos control social. Obviamente lo hacemos, tú lo haces, lo hago yo, pero hay que comenzar a hablar sobre el acceso a la información y el uso inteligente de las tecnologías. Y un ejemplo de esto es lo que hemos hecho con Café Claro. Café Claro es un grupo de jóvenes dominicanos que no radican en República Dominicana, sino están en Madrid, están en Brasil, en Portugal. Bueno, están en un grupo de jóvenes que están en partes diferentes del planeta Tierra, vamos a decir, y que se han comprometido, se acercaron a participación ciudadana con esta idea de una plataforma en donde se pueda ver el gasto público, el flujo del dinero público de manera clara, llana, no a través del portal quizás que tenemos ahora de tesorería, que se suben de manera mecánica todos los pagos que hace el Estado. Sin embargo, es una forma muy difícil de realmente hacer veeduría y fiscalización, porque tú te subes, tú lo sabes, 800 páginas en un PDF y tú discriminar esa información, sobre todo para ustedes que hacen un trabajo de investigación periodística, es muy difícil. Entonces, a través de Café Claro, lo que se ha hecho con inteligencia artificial, crear un mecanismo para ir discriminando y compensando la información de manera llana, que no esté en un PDF, que cualquiera pueda adquirir la información de lo que se paga, cómo se paga, el rastreo del dinero público, la calidad del proveedor, cuánto se le está pagando al mismo proveedor, cuál es el mayor proveedor del Estado, el beneficiario final, porque hemos visto que hay muchos pagos que se transan a través del Banco Central, el Banco de De Reserva, reservas. pero el proveedor final, el pueblo dominicano, no lo sabe. Entonces, esto estamos haciendo a través de Café Claro, con una plataforma viva y también inclusiva, porque estamos tratando de hacerlo también, que ahora incursionamos con el PDF, el MP3, para que las personas que no tengan la capacidad visual puedan escuchar los pagos que se hace el Estado Dominicano. Es ¿Cómo no? como un ejemplo, decirte, tú tienes tu casa, tú administras tu hogar, que hay que cambiar el concepto, somos ciudadanos, pero somos contribuyentes. Usted Claro. tiene que saber lo que entra, pero usted tiene que saber cómo se paga y cuán eficiente se paga, porque cuando usted va al supermercado con su litica y los que van al colmado también, usted va sabiendo que lo que usted va a gastar es esto, porque a mí me entró esto y yo tengo que utilizarlo de manera eficiente. Entonces usted tiene que entender, de esa misma manera como usted administra su hogar, que usted tiene la responsabilidad también de fiscalizar lo que entra en su casa y su casa es el país. Claro, claro. Sobre todo porque usted que aporta esos Claro, recursos con sus exactamente. impuestos. Y que hemos visto que en las compras públicas también hay una brecha grandísima para la corrupción. Sí, sí. Bueno, recientemente vi un reportaje, creo que en el programa de Nuria Piera, donde en una de las instituciones ahora en esta gestión, un solo proveedor, parece que se crean los mecanismos para que casi todas las compras se le se la granjea a él, es una cosa Sí. impresionante. Uno cree que con tantos controles y tantas cosas, pero siempre parece que se escapan cosas para hacer o se buscan algunos vericuetos para hacer que una persona siempre sea el mayor Proveedor del Estado. proveedor del Estado. Una situación bastante difícil, es un día a día muy, muy terrible. Y yo no quisiera estar en la posición que le corresponde a Carlos Pimentel, porque hay que decir que ahora mismo tenemos un marco normativo muy débil, que no tiene sanciones administrativas, Así pero es. eso no es preventivo. No hay un nivel de verdadera cohesión, de que la gente entienda que hay unos parámetros que te limitan en el ejercicio para, obviamente, abordar los temas de corrupción. Y por eso nosotros estamos viendo y apoyando la iniciativa de la modificación de la ley de compras y contrataciones, porque hemos visto, Héctor, que las compras públicas es donde hay la mayor brecha para la corrupción. Es una puerta angosta
y que en la medida en que tenemos mayores controles, sabemos que aunque tengamos normas ideales, si usted no aplica las normas, vamos a tener los mismos vicios, obviamente la corrupción. Sin embargo, ahora mismo que hay una sociedad que ha comprendido Se ha y empoderado, se ha empoderado, pero no solamente que se ha empoderado, porque a veces el empoderamiento es vago. Yo creo que la sociedad ha entendido lo que significa la corrupción. Y eso, ahí radica la importancia de utilizar ese empoderamiento ciudadano y esa conciencia ciudadana para esas reformas que son necesarias para la transparencia del Estado, pues se encaminen. Y un ejemplo de eso es la compra sin connotaciones. Mira, ahora mismo tú tienes una ley que no tiene sanciones, tiene sanciones administrativas muy mínimas, irrisorias, ¿verdad? Entonces, en el proyecto hemos visto que se incluyen, tiene sanciones administrativas, pero también tienen sanciones penales. Y al final, la visión de las compras públicas debe ser para generar desarrollo, sobre todo en el territorio, para que haya verdadera equidad en las compras públicas. Y hemos visto un ejercicio muy loable y que esperamos que cuando llegue al Congreso pues no se le quiten las garras, ni se le quiten los beneficios, sobre todo a ese entramado económico que son las MIPIMES, que son las que realmente generan la economía. cómo no, cómo no. De manera que definitivamente por ahí, por el tema de las compras y las contrataciones de obras, por ahí es que está siempre la tentación y las brechas para el despilfarro de los recursos públicos y para la corrupción. Sí, fíjate que en los últimos casos de corrupción que hemos visto, tanto de la pasada administración como lo que están conociéndose de esta nueva administración, tienen un componente fundamental, que es colusión, funcionarios públicos obviamente, pero todo está en el mismo parámetro en las compras y contrataciones, en las brechas de las compras y contrataciones, en la impunidad y en la falta de controles que está llamado no solamente la Dirección de Compras y Contrataciones, sino también Contraloría General de la República y todos los mecanismos todos los organismos que influyen en los temas de controles. Cómo no, cómo no. Bueno, y sobre todo, pero por lo menos hay una especie de tranquilidad con el respeto al Ministerio Público que se tiene, ¿verdad? Algunos de los imputados a veces se quejan también que se le violentan sus derechos y que llegado el momento de que bueno, de que haya que presentar acusación, el Ministerio Público siempre extiende, pasan, piden más prórroga, bueno, y todas esas cosas que se están, que sus abogados y ellos viven reclamando, o sea, ¿cómo podemos hacer para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo, lo pueda hacer bien y que cumpla generalmente con los plazos porque a veces una persona puede estar un año, 12, Sí. 14, 16, 18 meses, y en algún momento quizás puede salir libre, quizás un juez Claro. diga, mira, yo no Ya veo, yo cumplió, no ya veo sustento. cumplió sobre todo, o ya cumplió con la pena. Entonces hay una pena, una aplicación de una pena anticipada quizás por un Sí. hecho no cometido. Mira, eh, aquí hay un abuso reiterativo de las medidas cautelares, sobre todo en este específico la prisión preventiva. Lo hemos visto y es una demanda que se han hecho también los grupos colectivos de sociedad civil, pero enfocado en derechos humanos, sobre todo. Ahora bien, los casos de corrupción y una quizás de las premisas más valiosas que hemos tenido a nivel jurisprudencial ha sido la del magistrado Vargas, José Alejandro Vargas, que habló de que la corrupción era catalogada como un crimen de lesa humanidad. Y así es. Y así es exactamente, por lo que dejamos de percibir por la corrupción, o sea, los derechos que el pueblo dominicano, sobre todo en este caso, en otro contexto, dejamos de percibir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de corrupción, obviamente se necesita, por los niveles de corrupción, la prisión preventiva. Estamos claros, además en el caso específico de Jean Alain Rodríguez, hubo una intención de salir del país, sea o no premeditada, con la intención de aludir a un caso
judicial, eso no, nosotros no lo sabemos, pero hubo una intención un día antes. Entonces ya eso da unos niveles de inquietud al Ministerio Público. Pero aparte de eso, sabemos que siendo ex procurador, tenía también la posibilidad de ser un impasse para la investigación, de ser un obstáculo para la investigación, y eso es entendible. Ahora bien, podemos decir que así como el Ministerio Público ha solicitado prórrogas en los casos de corrupción, y eso es entendible, ¿tú sabes por qué, Héctor? Es que nosotros sabíamos que había corrupción, y yo creo que el Ministerio Público también sabía que había corrupción, pero al adentrarse en la investigación de los hechos punibles y los hechos de corrupción, se ha dado cuenta que no puede ser obligatoriamente de 2 o 3 meses. Nosotros necesitamos investigaciones sólidas, serias, que cuando vayan a la justicia, ya al juicio preliminar y después el juicio de fondo, no se caigan esos expedientes, sino que el trabajo sea serio, que sea una investigación sólida. Y tenemos entendido que a la investigación sólida que está haciendo el trabajo el Ministerio Público, también se ha unido la Dirección Antifraude de la Contraloría General de la República, el equipo de antilavado que está trabajando con el tema de la recuperación de los robados. O sea, que es un equipo que está muy serio trabajando en pro de que tengamos investigaciones sólidas. Y tú no puedes esperar que en un año casos de corrupción tan abusivos puedan ser investigados sin que queden aristas pendientes. Entonces nosotros queremos que sea todo lo mayor, vamos a decir, lo mayor condensada la acusación para nosotros entonces poder tener sentencias ejemplarizadoras. Entonces, así como el Ministerio Público ha solicitado prórroga, hay que decir también que la parte acusada ha incidentado el proceso. Ahora mismo ha recusado a 27 fiscales. Pero es un caso específico, el de Jean Alain, yo digo en sentido general, y además con el tema de la prisión preventiva, que bueno, aquí el 226 tiene 7 numerales, sí, y generalmente el Ministerio Público en el 90 y tanto % de los casos a eso es lo que apela, y desgraciadamente los jueces que conocen la medida de coerción, y estoy sacando el tema de la corrupción, que sí, ya eso es otra cosa. Exactamente. Entonces, sí por eso las cárceles viven llenas de presos o personas privadas de libertad preventivo y pasan tiempo y de todo y por cualquier cosa. Y hay un hacinamiento y una deshumanización del sistema penitenciario. Y eso también obviamente es una carga cuando tú tienes niveles de prisión preventiva que a veces no se correlacionan con el delito. Entonces sí, claro, eso sí. Ahora, eso apartando los casos de corrupción, claro, porque en algunos casos de corrupción, que son más de 7 que está llevando a cabo este Ministerio Público, investigando este Ministerio Público, hay que decir que hay algunos de los imputados que están teniendo prisión domiciliaria. Ya eso negociaron con el Ministerio Público. Bueno, pero es una forma también, obviamente, una forma procesal que te lo da la misma Constitución. De manera que estas extensiones, estas prórrogas, ¿tú crees que te está solicitando, sobre todo para los casos de corrupción que está solicitando el Ministerio Público, se entienden en tanto y cuando por los ilícitos penales tan complejos se necesita robustecer y preparar una pieza acusatoria lo bastante lo que no sólida? Se incluye nueva acusación. Dentro de vamos a poner, de los expedientes que ya están en juicio preliminar, pueden pedir, obviamente como lo han hecho, plazos para seguir robusteciendo la investigación, pero de los delitos que ya han sido estipulados dentro de la acusación, no nuevos delitos. Ahí tendría que haber una acusación distinta, diferenciada, como el caso del Coral 5G, que es una extensión de ese caso de Coral. Cómo no, cómo no. Bueno, pues solicito el permiso de Lady Blanco, ella es la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Continuamos con esta entrevista con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco. Bueno, pues está el otro tema. Bueno, también hay un caso que inclusive ahora lo conversamos fuera del aire, el tema de la presión social, o los juicios paralelos, la presión mediática o los grupos de presión entre los cuales para muchos casos que no solamente son de corrupción, bueno, nos vinculan tanto a Claro. ustedes desde la sociedad Sí, sí. civil como a nosotros en los medios de comunicación, y que entonces como que los jueces un poco para no verse en el escarnio público generalmente pues actúan a veces dictando, enviando a prisión y cosas así. Eso he visto muchos abogados que lo he entrevistado que se han quejado de esa situación. Mira, si bien es cierto, se hace una presión social desde el punto de vista de lo que uno espera de consecuencia en diferentes temas, obviamente judiciales, cuando llegan ya a juicio, en donde hay casi siempre un juez o un órgano colegiado. Hay que decir que en el caso específico de corrupción, siempre va a haber presión social. Eso es normal y es saludable. Ahora, el juez no se debe llevar de una presión social. El juez tiene que llevarse de los hechos que se le presentan y estudiar los hechos que se le presentan y aplicar el derecho conforme a lo que establecen las leyes y la Constitución. Y en bajo al debido proceso, siempre lo hemos dicho. O sea, tú tenías que aplicar el debido proceso. No dejarse llevar por las presiones, pero tampoco dejarse llevar ni por las presiones de colectivos que buscan consecuencias, pero tampoco de las presiones de los colectivos que desean impunidad. Así es. Entonces, aplicar el derecho. Ahora bien, a los órganos competentes, que en el caso de el Ministerio Público, ¿qué le toca? Fortalecer los expedientes para que cuando lleguen a la justicia, entonces el juez pueda aplicar el derecho con consonancia a lo que muchas veces la sociedad dominicana espera. Y nosotros lo hemos visto, miren, en el caso de Odebrecht, a pesar de que nosotros hemos hablado de que fue un fracaso nacional, porque esos expedientes, lo sabemos, se instrumentó con la intención perversa de perpetuar la impunidad. Sin embargo, las juezas colegiadas, el tribunal colegiado, aplicaron el derecho. Aunque no doliera, lo aplicaron, porque no podían hacer otra cosa con un expediente débil. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos, que haya verdadera independencia del sistema judicial, independencia del Ministerio Público, pero que apliquen el derecho bajo las normas y las constituciones. ¿Cómo no? A propósito de esa independencia, entonces está la discusión de la propuesta de reforma fiscal, Constitucional. perdón, reforma constitucional Sí. dentro de todas las reformas que ha planteado 12 el Ejecutivo. Y bueno, la posición de los partidos que se retiraron, tú estabas Sí. ahí, y la discusión se ha centrado más en el Ministerio Público. El oficialismo dice, bueno, no se quiere porque se quiere tener un Ministerio Público débil. En la oposición se dice, con el Ministerio Público que hay es independiente, y como quiera la parte política va a juzgar un rol, va a desempeñar, perdón, un rol determinante en su designación, porque podría haber tres vertientes: Ejecutivo, Congreso o Consejo Nacional de la Magistratura, y el mayor componente de todos ellos, sobre todo Congreso y Consejo Nacional de la Magistratura, siempre son políticos. ¿Qué es lo que ustedes ven y cuál sería la alternativa en ese sentido? Mira, y nosotros estamos de acuerdo con una reforma constitucional para fortalecer el sistema judicial y el Ministerio Público. Eso fue una demanda que también nosotros hicimos iniciando el año. O sea, no es una conversación a raíz de quizá la misma propuesta del Ejecutivo. Porque hemos visto lo que significa contar con un ministerio público en donde la cara sea la impunidad, ¿verdad? Ahora bien, hay que ser consciente que a pesar de que nosotros estamos de acuerdo con la reforma constitucional para dotar de verdadera independencia y también fortalecer temas fundamentales institucionales, el proyecto en sí mismo tiene muchísimas falencias.
Y por eso es importante estar sentado en el CES. Y que nosotros criticamos de los partidos opositores que se hayan levantado de la mesa. ¿Por qué? Porque el CES es un órgano consultivo. Ahí usted va a expresar sus opiniones. ¿Usted no está de acuerdo? Ok, pero diga en cuáles áreas usted no está de acuerdo de la reforma. Vamos a analizarla porque ahí están diferentes sectores. Nosotros somos observadores, no es que podemos hablar mucho porque no somos parte del CES. Sin embargo, nosotros entregamos nuestras recomendaciones. ¿Y qué hemos dicho? No estamos de acuerdo con lo que establece el proyecto del Ejecutivo que deja a la ley el mecanismo de selección del procurador. Usted no puede, si usted está hablando de verdaderamente dotar independencia al Ministerio Público, usted no lo puede dejar al Congreso a través de una ley con la calidad de representación que tenemos en el Congreso a que decida cómo se va a elegir. Eso tiene que quedar explícito constitucionalmente. ¿Y qué hemos dicho? Que el órgano adecuado es el Consejo Nacional de la Magistratura. Que también son políticos. Ahora bien, pero un Consejo Nacional de la Magistratura reformulado. Pero para eso, tú necesitas, tú no lo puedes hacer por ley, porque nosotros vimos lo que sobre todo estableció el PLD, creo que fue, que se podía hacer a través de las leyes, a través de una... Creo que eso lo planteó el doctor Leonel Fernández a través de la ley orgánica que estipularía, y él plantea que dentro de eso podría dejársela al Consejo del Ministerio Público que le presente una terna al Ejecutivo dentro de los procuradores adjuntos. Y nosotros hicimos acercamiento con algunos especialistas constitucionales y abordamos el tema y nos dicen que no. O sea, que no se puede porque tú lo tienes explícito en la Constitución y para eso necesita la modificación constitucional. Y ahí debe quedar explícito la conformación de una nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque el Ejecutivo solamente dice sacamos al procurador. Sacan al procurador, uno, porque ahora mismo el presidente tiene 4 votos. 2. Eso es, ya tú sabes que eso es, yo pongo al quien yo quiera. En un órgano impar, porque creo que son 7. Son 8. 8, perdón, exacto. 4 y 4 que tendrán la oposición, pero bueno, son 2 que tiene la oposición, porque generalmente son 2 representantes, porque uno considera que los miembros del presidente de la Suprema y son imparciales. Son imparciales. Pero casi siempre coinciden con... Pero es que, ¿cómo tú tienes en el Consejo Nacional de la Magistratura sentado el procurador, que va a ser quien también va a evaluar a los jueces que ya de por sí tienen un conflicto de interés procesal? Eso no tiene sentido. O sea, actualmente no tiene sentido. Entonces, hay que sacarlo, obviamente, del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero aparte de eso, hemos hablado de la importancia de que se incluyan las academias. Aquí hay academias de derecho importantísimas que también son, ahora mismo en el CES, en el tema de la reforma constitucional, tenemos brillantes docentes que son miembros de academia, que están haciendo también su función. Entonces, hay que ver también de manera inclusiva la organización del Consejo Nacional de Magistratura para que haya menos brecha a la discrecionalidad. Al final, yo creo que es muy valioso la intención del Ejecutivo de querer dotar de mayor niveles de institucionalidad a esos órganos. Sin embargo, como está planteado el proyecto, entonces nos crea niveles de incertidumbre, que por eso es importante que a través del CES la misma sociedad dominicana esté pendiente. Porque ¿qué pasa? Nosotros escuchamos reforma constitucional. ¿Cuántas veces no hemos reformado reforma? En su gran mayoría ha sido por un interés particular, excepto la reforma del 2010, que fue la más integral, porque se abordó también temas de derechos, más allá de los derechos que se incluyeron los derechos económicos y sociales, la participación ciudadana, que eran temas que no estaban dentro de la Constitución. Y el derecho de tercera generación. Incluso. Y el derecho de la tercera, exactamente, tercera generación. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ha habido una intención un poco escondida en las modificaciones constitucionales. Bueno, de las 39 constituciones que tenemos, que por supuesto han sido 38 reformas, el 98% de ellas ha sido por el tema de la reelección. Entonces, cuando escuchamos con reforma constitucional, el pueblo dominicano se pone arisco,
y uno se pone escéptico. Sobre Porque, todo, perdón, porque también se ha planteado, lo dejó la doctora Milagros Ortiz Bosch, aunque sí, dijo que fue una reflexión personal, pero ya, por ejemplo, hay juristas que están planteando, como el doctor Carlos Salcedo, de que se reduzca el porcentaje de ganar en primera vuelta con un 40% y los políticos ahí entienden, bueno, pues las cosas también mira, van por otra dirección, ¿tú me en el entiendes? proyecto no está. Ahora, una cosa es que en el proyecto no está, otra cosa es cuando se abra la asamblea revisora, Eso es porque así. sabemos que en la asamblea revisora a veces lo que se lleva o lo que se Es consensa soberana la asamblea. no se, pero ahí están los partidos políticos. Y aquí está el pueblo dominicano también, que si tiene que salir, salimos a marchar de nuevo, como lo hicimos cuando hubo una intención ahora, no hace 2 o 3 años, para reformar la constitución para permitir la reelección del presidente, el presidente Danilo Medina. Hay un pueblo que no lo va a permitir eso. Hay un pueblo que entendió su función. Pero ¿qué pasa? Lo que dices es cierto, no se toca y por eso hay que estar pendiente en que ese específico artículo no sea tocado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo. Ese no es quizás no es el sistema mejor, pero ha funcionado en nuestro país. Y no ha permitido tener paz. Y no ha permitido paz social, producto también de una democracia que es frágil y que es débil, pero no ha permitido al 50+1 tener unos niveles también de institucionalidad y que hayan caminado también a unas elecciones donde haya paz, Bueno, que eso es lo más una importante. vez Balaguer ganó con un 33% de los votos y Imagínate. entonces la oposición sacó cerca de 65, 66%, con una minoría pues fue presidente el Sí. doctor Joaquín Balaguer. Entonces, esas Eso son de, no, que no debe permitirse. sí, esas son de las cosas que siempre están ahí. Pero bueno, hay otro tema con respecto a los partidos políticos y que está emergiendo y ahora mismo en el partido de gobierno, pues hemos visto la protesta de algunos dirigentes como el doctor Guido Gómez Mazara de que en su última la decisión que han tomado de que ya para la escogencia de sus autoridades, contrario a lo que fue su primera experiencia, sus autoridades actuales han sido producto de pues unas primarias Verdad. abiertas, ¿verdad? Que ha participado todo el mundo, se modificaron esos estatutos, que era el único mecanismo, y han extendido la parte de la asamblea de delegados, que son 1.200, bueno, y ese fue el método que ya escogieron la semana recién concluida, y entonces se dice que un poco eso del artículo 216 de la Constitución que habla de pues el ejercicio de la transparencia y la democracia en los partidos políticos. Se le deja como a para el tema de las candidaturas y todo esto, se está dejando a una élite, a un grupo reducido que las élites la pueden controlar y eso crea, y no solamente en el PRM, sino en las demás organizaciones políticas, pero digo en este Claro, lo caso vimos con lo que pasó con el PLD también. Con el PLD también, exactamente, que tampoco se puso a la membresía totalmente a votar y cómo, cuáles son las consecuencias en este sentido para la democracia interna de los partidos Mira, políticos. nosotros siempre hemos dicho que los partidos políticos son pieza clave para la democracia. No podemos, nunca se puede hablar de democracia si tú no tienes la presencia de los partidos políticos. ¿Y qué se necesita? Te necesita partidos políticos fuertes, partidos políticos transparentes, que permitan la participación de manera igualitaria de sus miembros, obviamente, y partidos políticos sanos, Héctor, sanos, porque en la medida en que tenemos partidos políticos sanos, tenemos una democracia sana. Pero los partidos políticos han arrastrado muchísimos vicios, como la partidocracia, como el transfugismo, como también la imposición antidemocrática de una cúpula de poder que es la que siempre ha estado en el entramado y tomando las decisiones por sus membresías, sin escuchar o sea, a sus A miembros, su base. a su base. Y por eso que nosotros hemos dicho es que es tan importante que abordemos de manera seria la ley de partidos políticos, regular de manera integral a los partidos políticos.
¿Por qué? Porque se necesita una verdadera participación, se necesita la renovación de las cúpulas de poder. No es posible que usted tenga presidente de partidos políticos vitalicio toda la vida y lo hemos visto en todos los partidos políticos. En todo, el único es el PRM, pero porque es nuevo, tiene que cambiar. Se supone que usted no puede durar 4 años. O sea, tú tienes que darle también la oportunidad a que otros compañeros suyos también estén dentro de las direcciones de los partidos políticos. Pero no solamente eso, usted tiene que permitir que la gente joven, que las mujeres dentro de su partido también puedan tener las mismas oportunidades que tienen los hombres dentro de los espacios, o las personas ya con, no me gusta decir las personas mayores, sino con ciertos niveles de experiencia dentro de los partidos políticos. Pero para eso se necesitan leyes más sólidas, pero partidos políticos que quieran cumplirla, pero también actores, organizaciones como la Junta Central Electoral que aplique la ley. O sea, es un componente que se necesita sólido para eso, porque en la debilidad de los partidos políticos también recae la debilidad de la democracia. Y eso es muy preocupante porque ahí también hemos visto una declaración también que hizo el joven que fue aspirante por la senaduría del distrito, saliendo del PLD, pero alegando a que la cúpula, Rafi Paz. a que la cúpula no lo escucha. Entonces, esa cúpula no escucha, pero no pasa solamente en el PLD, pasa No en en todos los todo. demás partidos. Y eso hay que desmontarlo, pero para eso se necesita legislar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A propósito del transfugismo, los partidos de oposición se están quejando que el gobierno está utilizando los recursos públicos. De hecho, hablan de 4.000 millones que se le pasó a la Liga Municipal Dominicana y que por eso esos recursos por ahí, medio para conquistarle sus autoridades municipales. Yo entrevisté la semana pasada, ahí donde tú estás, al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, y él dijo palabras más, palabras menos. Bueno, lo que pasa es que esos alcaldes lo quieren hacer bien y nosotros le estamos ayudando a que lo hagan bien y por eso vienen al PRM. Esa situación, ¿cómo tú la valoras? Eso es reflejo de la débil institucionalidad que tenemos. Cuando un ciudadano ejerce su voto, lo ejerce no solamente por la figura de la persona, lo ejerce por un partido también, porque entiende, se siente identificado con esto. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el que va ahí va a servir, usted va a hacerlo bien. Y el órgano, en este caso la Liga Municipal, tiene que apoyar a todos indistintamente. Ahora, hay que fiscalizar, eso sí. O sea, al que se le entrega recursos tiene que fiscalizarlo y ver la eficiencia de la fiscalización. Pero ahí entra no solamente el trabajo que hace la Liga Municipal, ahí entra la Cámara de Cuentas. Porque si aquí hay muchos niveles de discrecionalidad y de corrupción, también lo vemos en los gobiernos locales. Porque no hay una verdadera fiscalización de los gobiernos locales. Entonces, ¿qué pasa? Eso también no solamente le traen recursos, es que usted lo utilice de manera eficiente, transparente y en base a lo que establece, obviamente, el presupuesto participativo, porque hay un presupuesto participativo que usted tiene que aplicarlo. ¿Usted me entiende? Entonces, si usted lo hace bien, pero no es que usted tiene que darle más partida porque usted lo hace bien. Ahora bien, hay partidas que se le dan más porque obviamente las necesidades y la cantidad de habitantes es mayor. No puede ser que lo que reciba un alcalde de Santiago lo va a recibir igual que lo que reciba de un distrito municipal. Nunca va a ser lo mismo. Estamos claros, hay que ser consciente a eso. Ahora bien, eso no puede ser discrecional. Usted tiene que aplicar la ley en base a lo que le corresponda a cada ayuntamiento y también fiscalizar en lo que le corresponde a que esos ayuntamientos lo hagan bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es ir encaminando a ver a quiénes nosotros votamos, a quiénes le estamos dando nuestro voto de confianza y la calidad de nuestra representación. Porque no todo el mundo en que se para ahí a decirle a usted que venga a votar por mí tenga una vocación de servicio. Entonces hay que verlo más allá, no solamente votar por un partido. Y por eso hemos dicho también que es tan importante el tema de la ley de partidos, porque en el trabajo que hemos visto de la Junta Central Electoral establece mayores niveles de mecanismos de fiscalización de los partidos,
pero también de lo que se le otorga a los partidos políticos. Porque aquí hay una falta total de equidad en la contienda electoral. Tú tienes partidos, los mayoritarios, que tienen altísimas sumas que no son fiscalizadas, porque entonces no se fiscalizan para entregarle más recursos a gente joven o a mujeres o a hombres que sean comunitarios, que conocen las necesidades de su comunidad para que sean los actores principales y que se empoderen en las luchas de su comunidad. No, ¿qué es lo que hacen? Y lo hemos visto con el PRM, llevar candidatos que tengan dinero para subvencionar campañas a través del clientelismo. No importa de No dónde salgan importante esos dónde venga, y recursos. lo vemos ahí porque tenemos sentados en el curul personas que están involucradas en temas de narcotráfico. Y eso es un reflejo de la gravedad de nuestra calidad de la representación. ¿Cómo no? Bueno, pues yo creo que se nos quedan muchos temas, pero habrá tiempo ya, no importa tú sigas siendo coordinadora o no, para hablar de todos estos temas. Y además te sugiero ver cómo tú entras a los medios de comunicación por la calidad a propósito de eso, de comunicadora que tiene. Así que muchísimas gracias. Bueno, participación, los ex coordinadores siempre, ustedes lo ven, Son unos speakers, así somos es. siempre estamos apoyando al siguiente coordinador porque la agenda es difícil, como Sí, tu programa, la agenda. así es. Así Muchísimas que gracias. gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.